Hacia el corazón del Galeón San José, un podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. En este podcast haremos un viaje por la historia y daremos a conocer algunos de los avances en la investigación al Galeón San José. Bienvenidas, bienvenidos al cuarto episodio del podcast Hacia el corazón del Galeón San José, una producción del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. Hemos llegado al cuarto episodio de 5 de este podcast, con el que hemos dado a conocer parte de los avances de la investigación que van desde las posibles causas del hundimiento del barco, las historias de los objetos que se encuentran a 600 metros de profundidad y los imaginarios que han salido a flote durante más de 300 años. Este cuarto episodio lo hemos nombrado El Galeón, Patrimonio, Presente y Futuro, porque hoy podemos indagar la historia de una embarcación de hace más de 300 años. ¿Cómo podemos conservar, sin embargo, este patrimonio a futuro, así como las vidas marinas que lo albergan? Hablaremos a propósito con Carla Riera Andreu, a quien saludamos en este momento. Hola Carla, bienvenida. Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Carla Riera Andreu es licenciada en Bellas Artes, tiene una maestría en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, cuenta también con un posgrado en Diseño Tecnopedagógico de Programas, Entornos y Recursos. También ha tomado algunos cursos de formación en conservación de patrimonio cultural en países como España, Francia, Croacia, Colombia y China. Su experiencia profesional va desde ser conservadora del International Center of Underwater Archaeology en Croacia hasta docente investigadora en la Facultad de Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia entre 2015 y 2021, también investigadora de la Fundación Colombia Anfibia y la Dirección General Marítima DIMAR en Colombia. Actualmente está vinculada al Grupo Museo e Investigaciones Asociadas del Servicio Geológico Colombiano, es docente invitada en la Escuela Naval Almirante Padilla en Colombia y apoya el componente de conservación del proyecto de investigación sobre el contexto arqueológico del Galeón San José. Carla, hay objetos que se han conservado a más de 600 metros de profundidad durante más de 300 años. Recordemos esas cifras. 600 metros de profundidad durante más de 300 años. ¿Cómo es posible que estos objetos se estén conservando actualmente? ¿Cómo es posible que esta conservación suceda? Bueno, Felipe, pues así como para comentarte rápidamente, en términos generales del patrimonio cultural sumergido, 300 años es poco, porque imagínate que hay evidencias arqueológicas debajo del mar que datan del siglo VIII antes de Cristo, siglo I, siglo V. Entonces realmente hay una posibilidad muy, muy grande de que los objetos que en el momento pues de un hundimiento, en algún momento de abandono y demás, llegan al fondo marino, si las condiciones de ese entorno marino son adecuadas, son más o menos estables y son no muy agresivas para el tipo de material que se ha hundido, estos materiales puedan perdurar durante muchos, muchos años. Evidentemente, esa permanencia en el fondo marino tiene un precio, ¿no? Y ese precio es una transformación tanto en su composición como en su estructura. Entonces, por ejemplo, hay materiales que, si bien se preserva la forma completamente, como pueden ser pedazos de madera o cerámicas, en su interior su composición se ve muy alterada. Hay partes de sus materiales que se disuelven por completo, hay transformaciones, por ejemplo, el proceso de corrosión en los metales, que hace que haya transformaciones muy, muy importantes. Sin embargo, a lo largo del tiempo, evidentemente, pues si el periodo entre el hundimiento y el hallazgo es más o menos pequeño, es más o menos corto, como el que tenemos actualmente, porque 300 años, si bien son muchos, ¿no?, a escala de la conservación de los materiales a esa profundidad, pues resulta ser una buena cifra, digamos, para que los materiales se conserven.
Entonces, por ejemplo, hay unos factores en el entorno que son muy importantes. El tema de la temperatura, el tema de las corrientes, todo eso hace que pues los materiales se puedan conservar. Se presume que ahí abajo, en el contexto del Galeón San José, estaríamos a una temperatura alrededor de los 7-10 grados, cosa que hace que sea un entorno muy favorable, que a menor temperatura, por ejemplo, hay reacciones químicas que ocurren muy lentamente. O, por ejemplo, ahí no hay muchas corrientes, no hay mucho oleaje, por supuesto, ¿no? 600 metros. Entonces, todo eso hace que el entorno en el que están los objetos sea pues tranquilo, sea medianamente estable y los materiales puedan pues perdurar a lo largo del tiempo. Evidentemente, siempre con transformaciones y cambios y deterioros a los que pues en una eventual recolección tendremos que atender. Eso no significa que estén quietos, significa que su proceso de deterioro es lento y que tenemos tiempo de alguna manera para estudiarlos y observarlos en el fondo marino. Claro, Carla, este estudio llevará, por supuesto, un buen tiempo. Ahora, en el tercer episodio habíamos hablado de algunos objetos como las botijas, las botellas de ginebra que se encuentran ahí en todo el contexto arqueológico del Galeón San José, algunas jeringas, astrolabios, los cañones, en fin, y se han identificado también especies marinas que habitan en el contexto arqueológico. ¿Cuál es su relación con el naufragio y además qué tanto pueden ayudar al grupo, al equipo de investigación a seguir descubriendo algunas evidencias arqueológicas o incluso a cuidarlas? Bueno, pues mira, realmente el componente biológico en los naufragios resulta ser un elemento crucial. Es muy, muy importante y un poco lo que comentaba en la anterior pregunta, ¿no? En el momento en el que los materiales se hunden y llegan al fondo, ingresan a un sistema dinámico, a un entorno que por sí solo funciona ya, ¿no? Hay una temperatura, hay una humedad, hay unos organismos, hay un tipo de fondo y todo esto está completamente interrelacionado. Si cambias uno, el resto también puede modificarse. ¿Qué pasa cuando un naufragio, es decir, una cantidad tan grande de artefactos de tan diferente naturaleza, tamaños, bueno, de todo, llega a ese entorno y empieza a establecer relaciones con todos esos factores? Por supuesto, en la literatura nos señala, por ejemplo, que cuando hay un barco de madera que se hunde, evidentemente el barco de madera para nosotros es un barco de madera con una arquitectura naval, con unas formas concretas y demás, pero los organismos marinos lo van a ver y lo van a disfrutar como una fuente de alimentación. Eso va a significar que hay como sobre todo en aguas profundas, ¿no? Donde se presume que es más bien un entorno sedimentario, donde tal vez no hay puntos tan concentrados de vida. Cuando llega un naufragio, eso se convierte poco a poco, ¿no? Como en un arrecife de alguna manera artificial, por supuesto, y efímero. Eso significa que cuando llega ese naufragio en el fondo y ahí empiezan esas relaciones entre los materiales y el entorno, llega mucha vida, llegan muchos organismos atraídos por esa fuente de alimentación, unos organismos llevan a otros, poco a poco se van generando ahí unas relaciones entre los materiales y los organismos que pues poco a poco van como modificando ese naufragio, ¿no? Por ejemplo, en el naufragio del Galeón, nosotros en superficie ya no tenemos material orgánico. Eso significa que todo el material orgánico que quedó por encima del sedimento fue comido por los organismos. Entonces, en términos generales, lo que tenemos de las relaciones que se establecen entre los materiales y los objetos pueden ser, pues eso, fuente de alimentación, es decir, que se alimentan de esos materiales, pero también que usan esos objetos como superficie para desarrollarse. Muchos animales, muchos organismos marinos son incrustantes, es decir, necesitan un sustrato, una superficie dura y porosa en la que adherirse y empezar a crecer. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en muchos naufragios, que vemos esculturas, vemos piezas de cerámica, de vidrio, de hierro, que están completamente como pobladas, ¿no? y colonizadas por diferentes organismos que hacen sobre los objetos como sus casas, ¿no? Como sus espacios de desarrollo. Entonces también es muy interesante ver que hay organismos que viven debajo del sedimento y hacen como madrigueras, hacen huecos, que remueven el sedimento. Todo eso genera una relación con los objetos y realmente es algo muy, muy importante el componente biológico en la conformación de un naufragio. Digamos que teniendo en cuenta de alguna manera que un barco
deja de ser barco en el momento en el que se hunde porque ya pues pierde esas características que lo distinguen como un artefacto en el que poder navegar, se piensa configurar como un naufragio. Y en esa constitución de identidad como naufragio, el elemento biológico es fundamental, completamente fundamental, porque va a ser clave, digamos, en los procesos de formación de sitio, es decir, en cómo se va transformando todos esos materiales y se van poco a poco mimetizando con el entorno. Bien, Carla nos acaba de dar un contexto y un panorama de lo que ocurre en el Galeón San José, es decir, es un ecosistema vivo, un ecosistema móvil que se va transformando. Y Carla, a propósito de eso, quiero pues hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se está haciendo para conservar el Galeón San José para el futuro? Que digamos es como lo central de este episodio, teniendo en cuenta ese contexto que nos acaba de dar. Primero, hay una primera fase gruesa, muy importante y crucial, que es la de entender qué es lo que está ocurriendo. Primero de todo, tenemos que partir de la idea que todos los naufragios o todos los contextos arqueológicos, yo pensaría que incluso terrestres, pero en este caso hablando de sumergidos, son distintos, son únicos, irrepetibles y no pueden tener similitudes con otros, pero lo que ocurre en cada naufragio es completamente distinto, particular, y es por eso que es muy importante tomarse un tiempo para estudiarlo desde una perspectiva interdisciplinar. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio súper interesante con oceanógrafos, biólogos, arqueólogos y conservadores, en los que estamos intentando no solo encontrar similitudes en las perspectivas teóricas que tenemos desde de la disciplina, sino intentar entender el naufragio desde todos los puntos de vista. Está siendo muy interesante cómo nos estamos apoyando desde las diferentes disciplinas para entender qué es lo que está ocurriendo en ese naufragio, entender cuáles son como los factores oceanográficos que están teniendo un impacto negativo, incluso positivo, en la preservación de los materiales. Lo mismo con los elementos biológicos. Entonces, esa comprensión y ese análisis de lo que está ocurriendo es la base de todo. A partir de eso, nosotros podemos dar un concepto o de alguna manera levantar, digamos que concluir con un concepto al respecto de cuál es el nivel de deterioro, cuál es el ritmo en el que se están deteriorando los materiales y, por supuesto, cuáles podrían ser las estrategias de actuación para que, pues, dado el caso de que haya un riesgo inminente, poder actuar al respecto y a favor de la conservación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo primero es investigar a nivel teórico y después a nivel del sitio como tal. Pues afortunadamente disponemos de equipos que nos permiten salvar esta distancia de 600 metros de profundidad, que es una barbaridad. Entonces, la única manera de ver y de comprender es ir con el ROV, tomar fotos, tomar videos, estar todos ahí, todos desde las diferentes disciplinas, intentando comprender qué es lo que se está viendo y cómo está funcionando. Y también toma de muestras o algún tipo de estudio oceanográfico que nos dé luces de qué ocurre. Y a partir de ahí, lo que te digo, tomar decisiones. Evidentemente, esas decisiones contemplan un montón de cosas. Contemplan desde la parte más investigativa, pero también la parte logística y la parte de planeación y cuáles son los recursos tecnológicos y profesionales de los que se dispone, pero también algo que es muy, muy importante es llegar a la sociedad, ¿no? La toma de decisiones de qué hacer para la conservación de este naufragio tiene que contemplar qué es lo que espera la gente, ¿no? Un poco de ese sitio, qué es lo que puede llegar a conocer, qué es lo que le gustaría saber de ese sitio, cuál es la relación que se podrían establecer, las narrativas que se puedan construir al respecto también serán muy importantes para decir si se recolecta algún objeto, si no se recolecta, si se intenta hacer algún tipo de método o de técnica de conservación in situ que incluya un monitoreo y un seguimiento para ir observando cómo cambia ese naufragio a lo largo del tiempo. Pero respondiéndote, lo más importante es estudiar, observar y discutir desde lo teórico, desde lo que vemos, desde un punto de vista interdisciplinar. Carla, hablando de la sociedad, hay que decirlo de manera muy franca, lo que se espera si uno se pone
escuchar con atención lo que se dice públicamente es que se saque algo del galeón San José. Entonces es importante tener en cuenta todo este contexto que nos ha brindado de primero hay que conocer el sitio, estudiar, esto es una cosa de un trabajo de largo aliento y no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Exacto, exacto. Realmente es muy interesante ver cómo los diferentes proyectos pues a nivel mundial hay diferentes soluciones, no hay una receta única que se pueda aplicar, pero yo pensaría que el común denominador de todos es que hay un tiempo de estudio, de investigación y en el que se recogen argumentos para que las tomas de decisiones sean completamente justificadas y respondan a esa multiplicidad de intereses, de actores y pues digamos de impactos que puede haber en la sociedad. Eso sí es muy importante. Carla, por último, ¿es posible que en algún momento existan inmersiones de arqueólogos que les permitan estar más cerca de las piezas o de evidencias como las que se encuentran en el Galeón San José? Wow, bueno, a ver, así como a nivel de buceo, estaría descartado porque pues un buzo no puede llegar hasta allá abajo. Pero hay muchas maneras de acercarse a un naufragio. A esa profundidad yo pensaría, pues evidentemente hay el ROP, hay los AVs, que son equipos como robots sumergibles, que uno los puede pilotar debajo del mar y nos ofrecen imágenes en directo. Hay incluso algunos que tienen como una suerte de brazos y demás que nos permitirían manipular objetos o desarrollar algún tipo de intervención arqueológica. Incluso también hay submarinos. Yo ahí sí no sabría decirte si se puede o no, pero el caso es que evidentemente ver un naufragio en su contexto es impresionante. Cuando uno tiene la oportunidad de sumergirse a un naufragio pues que está no muy profundo y que puede ir pues buceando y ver el naufragio en directo es algo impresionante. Es muy, muy impresionante. Entonces, en términos de divulgación y de museología sería una pasada, ¿no? Poder bajar ahí. Pero si la perspectiva es más como de investigación, yo creería que con todos estos equipos que existen actualmente, el acercamiento hacia los materiales es muchísimo. Siempre va a ser más los resultados que uno va a tener si se recolecta un objeto y se lleva a un laboratorio y en el laboratorio se hacen todos los análisis que se pueden hacer que a uno le dan información sobre la composición, sobre la estructura, incluso sobre la procedencia y la datación. Entonces, yo creo que es muy interesante poder bajar y conocer un naufragio así en directo, pero en términos de investigación tal vez no es como la prioridad, ¿no? La prioridad es poder estudiar los objetos, poder estudiar los materiales y eso se puede hacer de manera no intrusiva con todo este tipo de tecnología que existe o pues ya con una recolección y todos los análisis de laboratorio que existen actualmente. Muy bien, es Carla Riera Andreu, que apoya el componente de conservación del proyecto de investigación de la expedición científica hacia el corazón del Galeón San José, que nos ha hablado acerca del contexto, cómo está conformado todo ese ecosistema vivo donde se encuentra el galeón, cómo se puede conservar a futuro, pero también cuál es el enfoque principal de este proyecto de investigación y qué hay que hacer antes de tomar ciertas decisiones. Carla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este cuarto episodio del podcast Hacia el Corazón del Galeón San José. Con mucho gusto, Felipe. Muchas gracias. Y también le agradecemos a CIC Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo, por la grabación de este cuarto episodio del podcast Hacia el Corazón del Galeón San José, una producción del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. En el quinto episodio hablaremos de una profundidad de saberes e imaginarios alrededor del Galeón San José. ¿Qué papel han desempeñado las comunidades del Caribe colombiano en el proyecto de investigación? Vamos a tener la respuesta en el último episodio del podcast. Soy Felipe Lozano del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. Hasta entonces. Escucha pronto un nuevo capítulo de este podcast, donde nos sumergiremos hacia el corazón del Galeón San José.